Buenas noches, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Estamos en el programa 335 de Entre Semana. Teléfonos en el estudio 81-147 del 01 al 04. Muy buenas noches, los temas de hoy: celebración del Día del Padre, rol del varón en la educación y cuidado de los hijos, retos de la paternidad en la sociedad actual, satisfacciones de ser padre y ejemplo a seguir. El Día del Padre se celebra de diferentes maneras en diferentes países del mundo. También las fechas en algunos son de manera diferente. En Latinoamérica generalmente se celebra el tercer domingo de junio. No es el caso, por ejemplo, del Día de la Madre, que es precisamente el 10 de mayo. Acá, en el Día del Padre, como que hay que buscar una fecha en el que la inactividad sea tal que permita esa convivencia con el padre. No es el día de la madre, que generalmente es más ofusivo. Es precisamente ese 10, caiga lunes, martes, miércoles o cualquier día de los 7 de la semana. Doctor Ignacio Guerrero Ramos, ¿usted cómo ve esa celebración del Día del Padre? Bueno, esto creo empezó hace unos años. Antes no existía el Día del Padre. Desde luego, pues estaba relegado. Y así que es bueno que ya en la actualidad sí se celebre. Lo que creo que sí debería de haber una fecha fija, no estarlo moviendo, sino se puede, así como el 10 de mayo, pues el 7 de junio, por decir algo. Bueno. Que sea fija el día, ¿no? El día caiga domingo o miércoles. O sea, como generalmente son las fechas. Por eso digo que es como que es un poquito denostativo, no sé si sea el término adecuado, el que en el Día del Padre, para que haya precisamente esa convivencia, es el tercer domingo de junio. Digo, el Día del Niño, por ejemplo, es 30 de abril, ya definitivo. El Día de la Madre es el 10, el Día del Maestro es el 15, el día de la semana en que este caiga. Por eso, ¿usted siente que hay que cambiarlo, precisar una fecha en definitiva, que no sea como estamos actualmente, que si cayó en junio el del 20 o el 21, 22 o 23, que sea, no sea ese domingo, sino sea una fecha en definitiva? Efectivamente. ¿Cómo lo siente psicóloga Enriqueta López Bustos, que ella es presidenta del Colegio de Psicólogos de Campeche? Buenas noches. Bueno, yo creo que cuando se festeja algo es porque es algo importante. Independientemente de que tenga una fecha o no, creo que la importancia del festejar al padre de familia es una figura importante igual que la madre. O sea, el hombre y la mujer somos iguales en dignidad, y creo que así como hay una fecha para festejar el Día de la Madre, pues sí, también debería de haber una fecha para festejar el padre. El hecho de que sea movible, bueno, lo importante es que está ahí para que festejemos esa figura tan importante en la familia, ¿no? Comentaba que generalmente se le dedica más tiempo, y es inclusive desde el punto de vista comercial, industrial, de empleados, de trabajo, como que hay mayor motivación en el Día de la Madre y como que no se aprecia de igual manera en el Día del Padre. ¿Usted a qué lo atribuye? Yo considero que, porque como decía el doctor, el festejo del Día del Padre es más reciente. Y también, pues, no olvidemos que nuestra cultura mexicana es matriarcal. Entonces, de alguna manera, la figura materna es una base fundamental, una raíz muy fuerte en nuestra cultura mexicana. Entonces, no es que sea más importante la mamá o el papá, sino que yo creo que como alrededor del hogar, siempre todo acontece alrededor de la mujer, pues de alguna manera yo creo que parte de la cultura es eso, ¿no? Que como que la cuestión, además las mujeres gastamos más en todo, los varones con su camisa y su pantalón rápido están listos, en cambio las mujeres no. Entonces, pues todo esto del consumismo también de alguna manera se deja entrever en estos festejos, más en el Día de la Madre, como se dice, que con el padre. Juan Carlos Aguilar Meche, psicólogo. La doctora dice que cree ella que también lo que dice el doctor debería ser una fecha definida. Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Esto llevaría a que haya una proporcionalidad en la emoción, en el festejo, comparativamente entre el Día de la Madre y el Día del Padre.
Buenas noches. Primero que nada, sí es importante reflexionar sobre el papel que tiene el padre en la actualidad dentro del seno de la familia. Es de suma importancia que se establezca una fecha para poder celebrar o conmemorar el Día del Padre, también como lo ha sido una convivencia tradicional como el 10 de mayo o como el 30 de abril mencionaba hace un momento. Es de vital importancia, más que establecer una fecha, considerar la labor que realiza el padre dentro del seno familiar en la actualidad, y sobre todo que sirva como un tiempo de convivencia al interior de la familia, más que el hecho de tener ese espacio no solamente como de recreación o de festejar o de disfrutar con un almuerzo, más bien sería la convivencia del padre con sus hijos y con la esposa, con su pareja dentro de ese seno familiar. Vayamos al papel práctico. Doctor, ¿cómo celebra usted el Día del Padre en familia? Me celebran. Yo no celebro. No celebra el Día del Padre, pero le celebra. Me celebran. Efectivamente, lo paso en casa. Cuando era mucho más joven, desde luego, me despertaban con las mañanitas. Afortunadamente tuve 3 hijas, nunca tuve un varón. Entonces, pues era muy bonito despertar con 4 mujeres a mi alrededor, ¿no? Actualmente, pues me festejan como abuelo ya, pero lo consideran también como Día del Padre. Es lo mismo. Pero bueno, hay también un papel, bueno, en el aspecto, vamos, a la cuestión política. Los yernos son hijos políticos. Así es. Me imagino que también los yernos participan, sus hijas cantan, pero a lo mejor ellos llevan la guitarra. Sí, efectivamente. Nada más que los yernos, desafortunadamente, pues mis hijas no radican en Campeche, solamente radica la más pequeña. Y sí lo celebrábamos todos juntos, tanto mi yerno, mi hija y mis nietos. Desafortunadamente, pues en la actualidad, mi hija quedó viuda hace más o menos un año, así que va a ser la primera vez que lo vamos a festejar sin mi yerno, que era un magnífico hombre. Doctor, hay algunos que comentan, y esto, por ejemplo, tenemos con alguien que escribe con nosotros en la columna, Catón Fuentes Aguirre, que señala que los hijos son adorables, pero los nietos son mejores, que si hubiera la posibilidad de cambiar entre qué ser primero, padre o abuelo, le hubiera gustado ser abuelo. ¿Usted cómo lo siente? Sí, mira, creo que uno goza más a los nietos que a los hijos. ¿Por qué? Porque pues a los hijos todavía es uno muy joven y se la pasa uno trabajando. Sobre todo en mi caso. En mi caso no hay ni días ni horas a cualquier hora, porque soy ginecobstetra, entonces todo el tiempo se la pasa uno trabajando. Y la educación realmente en ese momento pues era principalmente la madre. Desde luego, la madre tiene que haber tenido un padre, digamos, que le dé el ejemplo. En un matrimonio, el padre es fundamental. Y es fundamental porque tiene que dar un ejemplo. Si el padre no es una persona, por decir algo, honesta, que es cariñoso, pues los hijos lo que están viendo es que es un ejemplo. En cambio, si el padre desafortunadamente fuera golpeador, por ejemplo, que sea tomador, pues esto lógicamente los hijos los van absorbiendo. El niño es una esponja. Entonces, pues esos niños van a ser unos malos padres. Pero si el padre es un ejemplo, los hijos van a ser unos magníficos padres. Alguien me preguntaba cuando era pequeño, nadie nos enseña a ser padres. Y yo siempre le decía, están equivocados. Están equivocados porque ¿quién nos enseña a ser padre? Nuestros padres. ¿Quién enseñó a nuestros padres a ser padres? Sus padres. Es el ejemplo. Si es un buen ejemplo, va a tener unos buenos hijos y esos buenos hijos van a ser unos buenos padres, definitivamente. ¿Cómo percibe, doctor, a los papás del mundo actual? Perdón. ¿Cómo los percibe a los papás del mundo actual?
Bueno, yo creo que bien, y para mí que es más difícil educar en la actualidad que antes. ¿Por qué? Porque antes en Campeche, bueno, hablar de Campeche, en Campeche no había diversiones, no había nada más que el cine. Entonces salían nuestros hijos, sabíamos que fueron al cine. Terminaba el cine y regresaban a la casa. Habían horarios fijos de la noche, exactamente. En la actualidad, ¿no? Papá, me voy al cine, ok. Pero del cine, papá, pues fíjate que me voy con una amiga, Chupis creo que se llama. Chupis, no sé cómo se llama. Entonces de Chupis ya no sé de qué hora regresan. Aunque pues, en mi caso, por ejemplo, sí se les pone a los niños condiciones. Una hora. Y además tienen la obligación de comunicarse con su madre, ¿no? Para saber dónde están. ¿Por qué? No sabemos, puede haber un accidente. Sabemos que están en tal lado, pero si el niño se fue a otro lugar, mueve. Pues lógicamente ya se complica la situación. Entonces, por eso creo yo que en la actualidad es más difícil. Sobre todo porque el niño ya no es como antes. Antes nos educaban con una mirada. No tenían que regañarte, ¿no? Te veía tu padre y ya. ¿Ah? Te cuadraba. Te cuadraba. En la actualidad no, el niño responde. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué me dices si no he hecho nada? Bueno, crees tú que no has hecho nada, pero has hecho tal falta que tú no la percibes, pero yo como adulto la estoy percibiendo. Entonces tú, lógicamente, te lo digo para que te des cuenta y posiblemente cuando seas mayor vas a percibir esos detalles. Yo no me acuerdo Diego, si me paso de tiempo, dígame. No, al contrario. Yo recuerdo, tendría yo unos 10 años, una manera de educar. Y mi padre me dice, oye hijo, ve a poner un telegrama. Su casa estaba en ese entonces lo que era la judicial. Y el telégrafo estaba a cuadra y media con el señor... 2 cuadras. 2 cuadras, señor creo sí, que era mi pariente mío. Y me parece, no me acuerdo de ese detalle, pero me dio $1 para ir a poner el telegrama. Puse el telegrama, pero al pasar, pues no sé por dónde, se me antojó una paleta y con una paleta. Se gasta el dinero. Le gasté el dinero. Entonces, y no el telegrama. Sí, no, ya había puesto el telegrama. El cambio, el vuelto, el cambio, el menudo que quedaba. Exactamente. Entonces llego, le doy a mi padre el cambio. Y me dice, oye hijo, faltan 5 centavos. No sé, papá. Ese fue el cambio que me dio mi tío. Bueno, pues voy a decirle a tu tío que le faltan 5 centavos. Entonces dije, ¿ahora qué hago? Tuve que confesar. Papá, la verdad es que pasó un paletero y me comí una paleta. Bueno, hijo, aquí está, te voy a decir 2 cosas para que reflexiones, me dijo. En primer lugar, me mentiste, diciendo que te habías comido una paleta. Digo que no sabías que sabía. En segundo lugar, obtuviste un dinero que no era tuyo. Lo primero es una mentira, la segunda es un robo. Entonces te lo dejo para que reflexiones. El hombre debe ser honesto y no ser mentiroso. Claro que ya en la vida muchas veces sí hay que mentir, sobre todo los políticos, ¿verdad? Entonces a veces tenemos que mentir. Pero doctor, generalmente en esa época los padres sancionaban y con todo rigor. Yo me acuerdo, no había psicólogos. En la época, hablo de mis años, pues vamos a hablar de más allá de 50 años. Decía el padre, y además yo lo puse en práctica, o te comportas, o te motivamos a través del chicote, a través de bueno, ustedes le llaman, inclusive los psicólogos, he escuchado de algunos de ustedes hablar de la chancloterapia, que todavía debe ser efectiva. Si se hacía algo, y usted, doctor, comentaba algo también, que si estaba el padre molesto, su malestar lo reflejaba nada más con una mirada. Un gesto era suficiente para señalarle al niño, al muchacho, que lo que estaba haciendo era mal. Y también ese gesto, era también a veces de aprobación.
Entonces, eran los niños psicólogos de los padres. Aprendían a ver a través de la mirada y de sus gestos que era el padre. Y había sanción. ¿Qué sanción llevó usted por una disposición indebida de un recurso? Solamente aconsejo. Yo, afortunadamente, mi padre jamás, de los jamases, nos dio un chicotazo, por decir algo. Solamente nos llamaba enérgicamente, nos hacía ver en qué fallamos y siempre nos decía, reflexiona. Reflexiona a ver si tienes razón o tengo razón yo. ¿No son necesarios los chicotazos, como dice el licenciado, para educar a los hijos? No, definitivamente que no. Digo yo, creo que no. No es necesario. Hay que llamar la atención con rigor. Eso sí. Si me permiten, hacemos una pausa. Regresamos.